Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. La hora que estemos encontrándonos por este medio, que sea la hora en que Dios te tiene fortalecido, fortalecida, que Dios se esté manifestando por medio de su Espíritu Santo a tu persona, a tu casa, a tu familia, a tu hogar. Que el Señor nuestro Rey Todopoderoso, Jesucristo, derrame sus bendiciones, su gracia y todo aquello que Él siempre quiere darnos, siempre lo mejor. Este es el video prometido. Lo prometido es deuda, dice un refrán, un dicho. Entonces estoy cumpliendo con mi promesa de responder a comentarios o preguntas que hayan hecho. Lastimosamente no hicieron las preguntas que hubiera sido bueno responder, pero sí hubo un comentario en uno de los videos y les animo yo a que comenten, a que consulten, que pregunten, porque eso también va a ayudar a que pueda centrarme en temas en los que tal vez ustedes estén un poco, ¿cómo podría decir? Eh, con la necesidad de aclarar ciertas cosas con respecto a la palabra del Señor. Algunas interrogantes que quizás tengan, confusiones, dudas y aún comentarios que quieran hacer, tal vez no están de acuerdo con algunos puntos con los que he estado estableciendo como principio de las cosas que enseñamos y creemos acá en el Ministerio Plenitud. Ok, entonces en el video número 3 de la serie de lo que estuvimos compartiendo, el amor de la verdad, hubo un comentario de Eduardo Velarde. Entonces yo le he respondido, le he escrito brevemente, haciendo el compromiso, prometiéndole hacer este video. Y lo hago de esta manera porque si respondo con letras escritas en el chat, pues la respuesta llevaría demasiada cantidad de párrafos y tendría que hacer montones de escritos sin nunca acabar. Entonces es mucho más fácil explicar haciendo los videos, porque más cosas puedo explicar. Entonces, primeramente quiero explicar que lo que voy a hacer ahora, en los comentarios, las explicaciones, las aclaraciones, de ninguna manera lo voy a hacer con la intención de desacreditar a nadie, mucho menos a los que están escribiendo. Al contrario, agradezco, como ya lo he escrito pues, en privado a Eduardo, agradezco que se haya tomado el tiempo de hacer este comentario bastante extenso, por cierto, pero es bueno, eso demuestra que realmente tomó el interés, tomó el tiempo. Y si ustedes no saben a qué me estoy refiriendo, les animo a que vean el video número 3 de esta serie y hay un comentario allí. Y también está mi respuesta breve. Tampoco voy a hablar desde la perspectiva de decir que él está equivocado o tal o cual persona que comente, no solamente en esta ocasión, sino en futuras ocasiones. No voy a estar diciéndole estás equivocado en esto o en aquello, a no ser de que sea algo muy contrario, muy evidentemente opuesto a lo que la doctrina bíblica establece. Lo que quiero hacer más bien es decir qué es lo que yo personalmente como servidor de Cristo
enseño, qué es lo que yo personalmente creo y por lo cual, qué es lo que enseño a las familias que nos reunimos, a la congregación que estamos compartiendo cada semana. Entonces dice así, de parte de Eduardo, dice: amigo mío, Dios es una Trinidad. Dios Altísimo, el Padre. Y él pone los versículos correspondientes en los que él se basa. Dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 16. Ustedes pueden leerlo. Entonces dice: a este Dios nadie lo ha visto, ni conoce, pero sí sabemos que Él es el fuego consumidor. Entre paréntesis, este fuego consumidor es la Gehenna, el lago de fuego, el fuego que no puede ser apagado, el horno de fuego, el lugar de lloro y del crujir de dientes, el castigo del fuego eterno. O sea, según lo que estás comentando, Eduardo, Dios es todo eso. Dios es el lago de fuego. Dios es el lugar de castigo. Dios es el lugar de lloro. Porque eso es lo que estás comentando acá. En esto. Entonces, primeramente, lo que yo creo. Yo creo que Dios no puede ser eso, aunque Dios es fuego consumidor, pero no puede Dios, que viene a rescatarnos, y que el significado mismo de muerte es separación. Entonces, ¿cómo es que el castigo eterno, la muerte eterna, va a ser separación, pero sin embargo los que han sido condenados van a ser arrojados en él? Entonces, ¿significa acaso que todos los que no han creído van a ser arrojados en Dios? Eso es lo que interpreto según lo que está escrito acá en este comentario. Personalmente yo no creo eso. Yo creo que sí hay un lugar creado por Él llamado el lago de fuego, en el que van a ser arrojados la muerte misma, porque en Apocalipsis capítulo 20 dice que la muerte misma fue arrojada al lago de fuego, que el Hades y la muerte fueron arrojados al lago de fuego. Entonces, si Dios es el lago de fuego, ¿cómo es que Dios va a ser arrojado en Dios? No me cabe esa interpretación. Ahora, sí creo que Dios creó ese lugar al cual va a destinar a las personas que no han recibido el regalo del perdón, la gracia del perdón en la persona de Jesucristo. Dice, el castigo del lago eterno, dice, y están las citas allí, Mateo 25:46, Efesios 4:9. Y en Mateo 25, Yeshua habla del el fuego que nunca se apaga, donde el gusano no muere, todo. Pero él está usando un término, la Gehenna. La Gehenna en griego tiene ese nombre, era el lugar, era el basurero a un costado, en un sector de Jerusalén, donde se quemaba la basura. Entonces, usando la figura de que todo el tiempo los cadáveres, la basura, los animales muertos, aún las cosas de los sacrificios, lo que no era utilizado, entre comillas, para la ceremonia en sí, los desperdicios, eran arrojados a ese basurero y toda la basura de la ciudad, y necesariamente todo el tiempo tenía que estar prendido, quemándose ese lugar. Entonces Yeshua usa como figura representativa para explicar, como figura explicativa, para que podamos entender nosotros lo que será ese lago de fuego.
pero Dios no puede ser el basurero. Dios no puede ser el lago. Dios no puede ser lo que Él creó. Porque si Dios creó el lago, Dios no puede ser lo que Él mismo ha creado. Entonces dice Daniel capítulo 12, Mateo capítulo 13, solamente cito algunos versículos, les animo a ustedes que puedan ir a este video y leer el comentario y los textos. Dice, todas estas expresiones nos deja ver que el castigo eterno es una horrenda realidad. Eso sí, con eso estoy de acuerdo, me parece que es así. Dice, el castigo eterno consiste en la separación de Dios. Estoy totalmente de acuerdo en eso. De hecho, como acabo de explicarlo, la muerte consiste en eso. La muerte física es la separación entre el alma y el cuerpo. La muerte espiritual es la separación de parte de la persona de Dios. Entonces dice, el castigo eterno consiste en la separación de Dios con todas sus consecuencias. Los incrédulos, los pecadores, etc. estarán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, porque nuestro Dios es fuego consumidor, como dice en Hebreos capítulo 12, 29. Es cierto, Dios es fuego consumidor. Tanto es así que en ese pasaje dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él es el infierno tan temido. De acuerdo al comentario, Dios es el infierno. Personalmente no creo eso. Una de las cosas que Yeshua vino a hacer es rescatarnos precisamente del infierno y del castigo eterno. Entonces, si Dios es el infierno, Yeshua, el infierno no pudo haber mandado a Yeshua para morir por nosotros, para rescatarnos del infierno. Y Yeshua vino a reconciliarnos con Dios. O sea, Él no pudo haber venido a rescatarnos del infierno para reconciliarnos con el infierno. Entonces, no me cierra esa interpretación de que el Padre es el infierno tan temido. El Padre sí creó, como bien ya lo dije anteriormente, Él creó ese lugar. La palabra infierno es una palabra, no es el griego, no es hebreo, no es arameo, es latín. Que significa sencillamente el lugar inferior. Es lo mismo que en el antiguo pacto en hebreo es la palabra Sheol. En griego el Hades, el lugar donde van las personas que han partido, que han muerto. Y antes de la resurrección de Yeshua estaba todo junto en un lugar, pero había una separación intermedia. Es lo que da a entender en la parábola del hombre rico que murió y también de Lázaro. Pero en hebreo es Sheol, que es la tumba, en griego Hades, y en latín es el infierno o el lugar de inframundo, el lugar inferior. Entonces Dios no es el lugar inferior, Dios está por encima de todo, aunque en el Salmo 139 dice el salmista que si subiera a lo alto, allí estás tú, refiriéndose al Espíritu Santo. Si fuera hasta lo más profundo, allí, hasta el Seol dice, si fuere, allí estás tú. No dice allí, eso eres tú, sino que Dios puede manifestarse en todo lugar. Entonces dice acá el infierno tan temido, o sea que el Padre, que Dios Padre es el infierno tan temido. Entonces otra vez, no puedo interpretar de la misma manera, yo no creo eso, creo que Dios es la persona más preciosa, que estar en Dios es lo más precioso, lo más maravilloso que pueda ser, y no un lugar
y una eternidad de sufrimiento. Dice, el Hijo Jesús, el Cristo, es Dios. ¿Estoy de acuerdo? ¿Qué Dios? Él es el Verbo, el creador de todo lo que existe. Conforme a Génesis 1, verso 2, Juan capítulo 1, creo que es así. Y no, de hecho, antes de continuar, yo no sé a qué parte del video se ha referido, porque según entiendo acá por el comentario, interpretó que tal vez que dije que Yeshua no es Dios, que el Espíritu no es Dios. No sé en qué parte, pero en ninguno de los videos he dicho eso. Yo sí, al contrario, he expresado que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, sí hay algo que quiero explicar respecto a la primera parte del comentario, cuando dice Dios es una Trinidad. Ya de aquí a un rato voy a comentar acerca de eso. Siguiendo con el comentario, dice, Él es el Verbo, el Hijo, el creador de todo lo que existe, tal cual como lo vengo enseñando. Toda la Biblia habla de Él, de Yeshua, del Hijo del Verbo, el segundo Dios. El segundo Dios. O sea, estás hablando de un primer Dios, de un segundo Dios y más adelante un tercer Dios. Dice, Él es el segundo Dios, el Hijo. Él es un sacerdote del rango de Melquisedec, su Padre, el Señor Espíritu Santo, que es el tercer Dios. Entonces me estás hablando de un primer Dios, un segundo Dios y un tercer Dios. O sea que 3 dioses. Y ya voy a explayarme sobre este punto. Cuando Jesús el Cristo asciende al cielo, reemplaza al Dios Espíritu Santo ante el Dios Altísimo, el Padre, en el sacerdocio ejercido en el tercer cielo, en el trono blanco donde estaba Dios, el Espíritu Santo. Y al reemplazar la obra que el Espíritu Santo realizaba, desciende a este mundo en el Pentecostés, que entre paréntesis, de este domingo al siguiente, el domingo 19, estaremos celebrando la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas. Dice, y este Dios, el Señor Espíritu Santo, es el rey sacerdote Melquisedec. Entonces, el Salmo 110 está hablando acerca del Hijo. El Salmo 110 habla de un juramento que Dios hizo. Eso otra vez lo encontramos en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Y dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y explica allí qué significa Melquisedec. Melquisedec no es un nombre, no es un nombre propio, sino que es un rango, es un título, de la misma manera en que Faraón no es un nombre propio. Faraón es un título. Menciona el nombre de uno de los faraones que yo recuerdo ahora, Faraón Necao. De la misma manera en que Cristo no es nombre, Mesías tampoco es nombre. Mesías y Cristo, la misma cosa, distintos idiomas. Significa ungido, es un título. Entonces, el orden de Melquisedec se refiere al Rey de Justicia, tal cual como dice en el Salmo 89, verso 14, dice, tu trono, oh Dios, es eterno, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y en el Salmo 45 también habla de su trono, habla de que misericordia y verdad son el cimiento de su trono. Entonces, cuando habla de ese Rey de justicia, habla de qué manera es el Rey eterno. Antes de Dios crear al hombre mismo, existía ese Rey.
Y tanto es así que, como dije en el Salmo 89, dice que su trono es eterno. Su trono es eterno. Por eso es que en el video de la semana o en el video anterior, yo expliqué que cuando retomemos otra vez las próximas enseñanzas, vamos a empezar una serie de Venga tu reino. Eso lo venía desarrollando en los programas de radio que teníamos anteriormente, pero ahora lo voy a hacer a través de este medio y de manera más detallada y más explicada, más extensa. Entonces, en ese video yo explicaba que el reino de Dios es el centro del mensaje y el propósito de Jesucristo. Y dije que el reino es mayor aún que la iglesia, porque existía antes de la iglesia, antes de Israel, antes del ser humano mismo existía el reino de Dios. Ya cuando iniciemos esa serie van a entender por qué estoy diciendo esto. Entonces, cuando dice tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y en hebreo, en la carta, en la epístola a los hebreos, establece eso. Un nuevo orden sacerdotal. Ya no estamos bajo el sacerdocio arónico levítico, sino que bajo el sacerdocio de Melquisedec. Eso lo habla en la carta a los hebreos. Entonces, ¿de qué trata eso? De que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio de justicia, es un sacerdocio de equidad, ¿no? Un sacerdocio santo, cetro de justicia, es un sacerdocio de paz. Melquisedec significa rey de paz, rey de justicia, significa las dos cosas. Y este rey se le apareció a Abraham, lo tenemos registrado en Génesis capítulo 14, este pasaje. Dice, este Dios, el Señor Espíritu Santo, es el rey sacerdote Melquisedec, Hebreos capítulo 7, también Hebreos capítulo 10, y Él es el Dios del Apocalipsis, junto al Dios el Hijo, Apocalipsis 10. Y el Cristo Jesús, humanamente hablando, es el Hijo del Señor Espíritu Santo. Sí, cuando el ángel se le aparece a María, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Quien engendró, quien puso el gen, la semilla, digamos, en el vientre de María, fue el Espíritu Santo. Podríamos estar hablando hasta que el Cristo regrese por segunda vez, y no nos alcanzaría el tiempo. Así que, mi querido amigo, me dice él, usted tendrá que repasar, o sea, yo tendré que repasar mis creencias para ser, dice, usted tendrá que repasar sus creencias, pues para ser salvos hay que nacer de nuevo. Entonces, según entiendo, estás creyendo que yo no he nacido de nuevo. Y al hacerlo, podrá entender todos estos temas. Si no, será imposible. Entonces, según tu conclusión, no he nacido de nuevo y como resultado no puedo entender estos temas. Bueno, eso dejo a criterio de aquel que me habita decidir si he nacido de nuevo o no. Y me refiero al Espíritu Santo. Entonces quiero explicar varias cosas acá. Lo primero, el inicio dice, amigo mío, Dios es una Trinidad. Y está hablando de el primer Dios, el segundo Dios y el tercer Dios. O sea que 3 dioses. Yo no comparto el concepto de la Trinidad como 3 dioses. No comparto, no creo que hay Dios 1, Dios 2 y tercer Dios.
porque no encuentro eso, ese principio en la palabra. Yo no creo en la Trinidad desde la perspectiva de que hay tres dioses. Yo más bien creo en un término que no se utiliza, pero yo lo llamo la triunidad. Es decir, Dios es uno, pero manifestado en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Entonces alguno puede decir, pero no sería lo mismo. No, porque el concepto de la Trinidad, que esa palabra no aparece en la Biblia. Y esa palabra sí aparece desde que la Iglesia de Roma, la Iglesia católica, estableció ese dogma. Y recordemos que ellos tenían muchos dioses a quienes adoraban. Entonces eso se coló y establecieron el concepto de tres dioses unidos. Tres dioses unidos. Pero quiero ir a lo que la palabra misma del Señor dice. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. De hecho, esta declaración es la que todo el tiempo se hace. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Dice, oye Israel, y eso es cuando le va a dar los mandamientos al pueblo, a Israel. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Luego en el verso 11 en adelante empieza ya con más detalles a hablar acerca de los mandamientos. Pero dice, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Acá la palabra uno es, permítame, es la palabra Ejad. Voy a decirles qué significa esa palabra. De acuerdo al diccionario bíblico, la palabra Jehová uno es, la palabra uno es la palabra hebrea Ejad, que significa propiamente unido. Significa uno, significa primero, significa único, significa unir, pero también significa una unidad compuesta. Es la misma palabra que cuando vemos en Génesis capítulo 2, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice Génesis capítulo 2, verso 23. Primeramente dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Verso 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Otra vez, cuando dice una sola carne, será una sola carne, es la misma palabra, ejad. Pero en el caso de ellos, eran dos personas, pero en la unión se hicieron uno. Pero ¿de quién salió? Eva no fue formada del barro, Eva salió de ese uno. Eva fue sacada de ese uno. Eva fue sacada de Adán. O sea que la humanidad, Dios hizo una persona,
una, acá ya aparecen dos, una, pero de ese uno sacó a Eva y fueron dos, pero al unirse otra vez son uno. Es una unidad compuesta. Cuando en Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí la palabra creó Dios, dice Bereshit bara Elohim. La palabra Elohim, si lo traducimos al español directamente, la traducción sería dioses en plural, pero no porque haya varios dioses, sino que a diferencia de lo que nosotros en el español, para nosotros plural significa cantidad. O sea, dos ya es plural, ya es cantidad. Entonces significa eso en el español. Pero en hebreo, más que cantidad, lo que significa es grandeza, significa algo que está por encima de todo. O sea que el Dios que está por encima de todo, el Dios que es arriba de todo, creó. Entonces cuando dice Elohim, más que cantidad se refiere a rango. Eso es lo que significa en la gramática hebrea, a diferencia de la gramática en español. Significa cantidad, pero en hebreo significa calidad, cualidad, la calidad de algo. Entonces el Dios único, el Dios que está por encima de todo, es el que crea todas las cosas. Pero no solamente eso, en Dios, Él, siendo Dios, nos creó a su imagen. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Habla en plural. Ahora, ¿qué está ocurriendo allí? Cuando Dios nos crea a nosotros, ¿de qué manera nos crea? Nos crea con un cuerpo, nos crea con un alma. Fue el hombre alma viviente, dice, y nos da un espíritu. Él sopla su aliento de vida en nosotros. De tal manera que en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. O sea que está confirmando lo que en Génesis está diciendo, que Dios nos hizo a su imagen, pero nos hizo carne, nos hizo, o sea, cuando digo carne, nos dio un cuerpo, mejor dicho, porque eso tengo que hacer otro video para explicar esa parte. Nos dio un cuerpo, nos dio un alma y nos dio un espíritu. Eso somos nosotros. Pero nosotros no podemos, a diferencia de Dios, separarnos y seguir vivos. Si nuestra alma se separa del cuerpo, morimos. Pero Dios, siendo el creador de todo, Él puede separarse, digamos. Él puede enviar su espíritu y de tal manera Él también puede enviar su palabra. Pero Dios dice, Dios es uno, Dios es único, pero manifestado en tres personas. Quiero hacer un paréntesis en esto. Lo que estoy explicando acá, si lo voy a hacerlo detalladamente, va a requerir por lo menos que estemos 5 horas para explicarlo con detalle. Lo que estoy explicando lo hago así rápidamente, solo en respuesta al comentario. Entonces, para explicar que yo no creo en la Trinidad en el sentido de tres dioses. Sí creo en la triunidad, o sea, un solo Dios manifestado en tres personas. Y ya que habías mencionado Primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer otra vez eso. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Dice, Pablo, apóstol de capítulo 1, verso 1.
Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Dios y. Dice, habla de dos. Entonces, ¿quién es nuestro Salvador? Dice Dios. ¿Y quién es nuestro Señor? Jesús. Pero ¿cuál es el nombre original de Jesús? Yeshua. ¿Qué significa? Jehová o Yahweh es salud o salvación. Jehová salva. Entonces, cuando Yeshua muere, en realidad es el Señor Dios el que está salvándonos. Pero Dios no puede morir. Entonces Él tuvo que tomar un cuerpo parecido al nuestro. Que lo voy a explicar después. Luego dice, verso 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, se refiere otra vez a Yeshua como el Señor. Entonces siempre, vez tras vez tras vez, habla de Dios Padre y de Yeshua como Señor. ¿Por qué hace esa diferencia? Vamos a explicarlo. Dice, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Luego en el capítulo 1, verso 17, el siguiente versículo, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Voy a leerlo otra vez. Verso 15 al 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, el ungido Yeshua, el ungido Jehová salva. Estoy traduciendo el título y el nombre. Cristo Jesús, el ungido Jehová salva. Vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, ¿a quién se está refiriendo como al Rey de los siglos? ¿A Yeshua o al Padre? Dice, inmortal. ¿A quién se refiere? ¿Al Padre o al Hijo? Porque si se refiere al Padre, al único, dice, al Rey de los siglos, también Yeshua, el Rey de Reyes. Si se refiere al Padre como inmortal, o si se refiere al Hijo, pero el Hijo murió. Dice, invisible. Entonces, si Dios Padre es el invisible, o se está refiriendo a Yeshua, porque a él, como dice Pedro, como dice Juan, lo hemos visto. Dice, al único y sabio Dios. Dice, al único y sabio Dios. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, se está refiriendo a Dios mismo como al único y sabio Dios. Comparemos esto con otros dos pasajes. Mismo 1 Timoteo capítulo 6. Hasta creo que lo mencionas allí en el capítulo 6, verso 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. ¿Quién es el que creó? Dios, que da vida a todas las cosas. En Génesis dice, en el principio creó Dios, y dijo Dios, y por medio de su palabra creó. Y en Juan capítulo 1 dice que el Verbo es el que creó todas las cosas, y Él es el que sustenta todas las cosas.
Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, ¿no era que Jesucristo es Señor de señores, Él es el Rey de reyes? Claro, porque es un solo Dios, como está diciendo acá. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Comparemos estos dos pasajes con lo que dice capítulo 3, verso 16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que ocurrió. No son tres dioses. Es un solo Dios, como lo estamos leyendo acá, al único, al soberano. Pero manifestado de una manera, manifestado de otra manera. Manifestado a través de su espíritu, manifestado a través de el verbo, su palabra, tomando carne. Vamos a ver otros pasajes explicando esto. Dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿cuándo se manifestó Dios en carne? Cuando, como dice en el Salmo 40, y lo repite en Hebreos capítulo 10. Dice, por lo cual, entrando al mundo, vamos a leer Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 está citando el Salmo 40. Dice 10, verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, ¿quién es el que no quiso? El Padre. Pero entonces, ¿por qué estableció todos los rituales? Ese no fue su plan inicial. Eso vino, aunque Él mandó construir un tabernáculo para morar en medio de su pueblo, pero los sacrificios para perdón de los pecados vino como resultado de la desobediencia de Israel. Él sí quiso que establecieran, que construyeran un tabernáculo, pero para Él morar en medio y que ellos le llevasen ofrenda de adoración, ofrenda de reconocimiento, como va a ocurrir durante el milenio. Pero como ellos adoraron el becerro que hicieron, Dios estableció otros sacrificios para expiación, para remisión de los pecados. Entonces dice acá, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. El Padre preparó cuerpo para venir y manifestarse en el Hijo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, aquí vengo, oh Dios. ¿Acaso Él no era Dios? Ya está profetizando lo que iría a ocurrir en su desprendimiento, como dice en el capítulo 1 de este mismo libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por o a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, y acá
En la Reina Valera no es la mejor traducción porque el texto original no es por, sino es la palabra en, o sea, en. Dice, en estos posteriores días nos ha hablado en el Hijo, como la Biblia textual y otras Biblias lo traducen correctamente, pero como estoy usando la Reina Valera, tengo que explicar esto. Dice, en estos posteriores días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces fíjense que no dice por el poder de su palabra, sino por la palabra de su poder, en primer lugar. Aquí cuando dice es la imagen misma de su sustancia, la palabra imagen es la palabra eikon, de donde viene el término tan conocido por nosotros, la palabra ícono. Cuando uno tiene la computadora, entonces uno tiene varios iconos en la pantalla, en el escritorio, ahí en la pantalla. Entonces uno hace clic en uno de esos iconos, que tal vez ese icono, esa figurita, puede ser en la forma de un archivo, nada más, de una carpetita, pero uno hace clic en esa carpeta y puede abrirse una infinidad de otros archivos y carpetas de documentos, otros archivos. Pueden abrirse canciones, escritos, videos, películas, pero eso estaba todo metido en una figurita que aparece en la pantalla, en el escritorio allí, que lo conocemos como icono. Es exactamente eso lo que ocurrió con Yeshua. Yeshua es el icono del Padre. Uno hace clic en Yeshua y nos da acceso a todo lo que es el Padre. Pero dice, es la imagen misma de su sustancia. No hay dos, es uno solo. Entonces, volviendo a 1 Timoteo capítulo 3, dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Y sin embargo no está hablando de tres, sino de uno. Dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. ¿Quién fue visto de los ángeles? Al Padre siempre lo miraban, pero en la manifestación delante nuestro como hijo, los ángeles querían saber qué es lo que él estaba haciendo, no entendía. Eso explica en 1 de Pedro, capítulo 1, que los ángeles anhelan mirar en estas cosas. Dice, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿Quién es predicado a los gentiles y por qué? Porque Dios, el Elohim, es el Dios de Israel. Pero en Efesios capítulo 2, verso 11, verso 12, Pablo dice, recuerden que antes, cuando erais gentiles, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos sin pacto, sin promesas. Estoy citando no en el orden correcto mencionado allí, pero dice sin pacto, sin promesas, sin esperanza, sin Dios. Sin promesa, sin Dios, sin Cristo en el mundo. O sea, los gentiles estábamos sin Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo pacto con Abraham y se dio a conocer como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Pero nosotros los gentiles estábamos fuera. Por eso Cristo es predicado, dice acá, a los gentiles. ¿Por qué no es predicado a Israel? Porque Dios es el Dios de Israel. Entiéndase Israel no como territorio que ahora está en guerra, no como descendiente sanguíneo necesariamente, sino que todo aquel descendiente de Abraham que tiene la fe en Dios, que tiene la fe
y la obediencia al Señor, que cree en el Dios verdadero. Dice, otra vez, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, hasta ahora hemos visto las dos variantes, digamos, refiriéndose a tres personas y luego refiriéndose a una persona. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y tengo que explicarlo rápidamente, no con el detalle y la extensión que requiere. Recuerden, es solamente una respuesta a comentarios. El Dios único, Él tiene la capacidad de manifestarse de esta manera. Cuando Dios nos crea a nosotros, nos crea parecidos, entre comillas, parecidos a Él, es decir, semejantes a Él, salvando todas las diferencias. Somos creación, no con la gloria suya, bueno, salvando todas las distancias. Pero nos crea con un cuerpo, nos crea con un alma y nos crea con un espíritu. Dios, en esencia, tiene esos tres componentes o esas tres partes, digamos. Dios Padre, vez tras vez, más en el Antiguo Pacto, se refiere a sí mismo y dice, eso lo repite otra vez en Hebreos capítulo 10, la última parte del capítulo 10, permítame leerlo, y está citando una porción de la Escritura. Hebreos capítulo 10 dice en el verso 36, el verso 35 en adelante, Hebreos 10, 35 en adelante, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Está citando Habacuc capítulo 2, versos 3 y 4. Dice, si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios tiene alma. A nosotros nos dio un alma. Dice, fue hecho, cuando el Espíritu vino a nosotros, dice, fue hecho el hombre un alma viviente. Porque Dios, en su carácter de Padre, se da a conocer como la parte relacionada con nuestra alma, habla de un alma. Pero luego habla de su espíritu. Y luego se refiere a la parte física como el Hijo. En nuestra alma, en el diseño que Él hizo, formándonos a nosotros, creándonos a nosotros, ¿cómo nos ordenó, digamos? Nos dio un cuerpo que es para toda la parte natural. Están nuestros sentidos. Nos dio un alma que es donde está nuestra voluntad, donde están nuestras emociones. También en nuestro espíritu hay emociones. Por eso habla de regocijarse en el espíritu. También en el espíritu hay inteligencia espiritual. Hay sentidos espirituales. No solamente hay sentidos físicos. Pero también está la parte de nuestro espíritu, ¿no? Que es con lo que nos relacionamos en la parte con el Espíritu de Dios. Por eso es que Él
hace habitar su espíritu, se une a nuestro espíritu. ¿En qué momento ese barro en forma de cuerpo se convirtió en un alma viviente? Cuando el espíritu se unió a nosotros y sopló su espíritu en nosotros, dice, aliento de vida, y fuimos alma viviente. Entonces Dios también nos hizo así. Nosotros no somos tres personas, y de acuerdo a la palabra se puede manifestar nuestra carne. Ahí habla de la gente carnal. O se puede manifestar nuestro espíritu, habla del espiritual. En griego habla del carnal, el sarkikos, o el neumáticos. No neumático por eso al neumático de los carros, de los vehículos, se le da ese nombre porque tiene aire dentro. Neuma, que es aire. O también espíritu. Entonces, pero no somos tres personas. Yo puedo manifestarme carnalmente, puedo manifestarme almáticamente, o como dice en 1 Corintios, de manera animal. No porque sea una bestia, sino de ánima, de alma. Dice más, lo espiritual no es primero, sino lo animal, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. No porque seamos animales, bestias, sino porque tenemos un alma, somos alma viviente. Por eso dice ánima o alma en pena, la gente habla de eso. Pero puedo manifestarme de manera espiritual. Tanto así que en su misma carta a los Corintios, Pablo dice, oraré con el entendimiento, oraré también con el espíritu. Entonces no somos tres personas. No soy tres Danieles. Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3. Daniel 1 es el cuerpo, Daniel 2 es el alma, Daniel 3 es el espíritu. No, soy uno solo, como he citado primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y todo vuestro ser, no dice todos vuestros seres, plural, un solo ser. Y todo vuestro ser, o sea, cada parte de mi ser único, espíritu, alma y cuerpo, dice sea guardado, no dice sean guardados en plural. No está hablando como tres personas separadas, sino una sola persona, pero se manifiesta el cuerpo, se manifiesta el alma, se manifiesta el espíritu. Dios, que nos creó, nos diseñó de esa manera, también ustedes van a poder encontrar en la palabra vez tras vez tras vez cómo Dios Padre se refiere en su parte del alma. Por eso es que como en el alma está la voluntad, por eso siempre se está hablando de la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad, porque el Padre es lo que representa la parte del alma, la parte de las decisiones, la parte de la voluntad. El Hijo representa la parte física, por eso Él tomó cuerpo, por eso Él vino y murió, se hizo hombre. Y el Espíritu, la parte espiritual, es lo que es el soplo suyo, es la manifestación de su Espíritu. Pero no son tres dioses, no son tres, no es Dios 1, Dios 2 y Dios 3. Es un solo Dios, pero manifestado. Dios puede hacer eso, Él es Dios. Ahora bien, cuando Él crea todo, por la grandeza, por la gloria suya, dice, los cielos ni los cielos le pueden contener. ¿Qué hace el Señor? Su palabra, Yeshua, que también es luz, es la luz del primer día, Él crea las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué hace? Y dijo Dios, sea la luz. Pero nosotros vemos que recién en el cuarto día Dios crea las estrellas, el sol, la luna.
Y las cosas no empezaron a manifestarse hasta que Dios dijo, sea la luz, y hasta que Dios habló. Aunque el Espíritu Santo se movía, pero empezó a hacerse visible y tangible las cosas hasta el momento en que Dios habló y dijo, sea la luz, hasta la manifestación de la luz. Juan capítulo 1 dice que por la palabra del Señor, o sea, que el verbo de Dios fue hecho carne, dice que la palabra de Dios fue lo que hizo el mundo, que todo lo que existe fue creado por Él. Salmo capítulo 33, verso 5. Salmo capítulo 33, verso 5 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Por la palabra. Cuando Dios habló, en hebreo se conoce como la menra, la palabra de Dios. La manifestación, Dios hablando, Dios expresando, Dios haciendo que se manifiesten las cosas. Y sustenta todas las cosas. Hemos leído en Hebreos capítulo 1, no dice por el poder de su palabra, dice, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. No por el poder de su palabra, por la palabra de su poder. O sea, Yeshua es la expresión, es el poder hablado, es la manifestación del poder, tanto creativo como redentor de Dios. Pero cuando crea todo, este mundo no puede contener la grandeza de Dios. ¿Qué hace el Señor? En el antiguo pacto encontramos la manifestación del ángel de Jehová. No un ángel en el sentido como las otras creaciones, sino que el mensajero. Recordemos que Él es la palabra. Él es el mensajero del Señor. Y vemos muchas veces la manifestación del ángel del Señor. Pero luego vemos que ese ángel también, o la palabra del Señor, toma un cuerpo. Hemos leído. La pregunta es, la palabra de Dios, ¿cuándo deja aquella gloria, aquella grandeza? Entonces voy a ir a dos explicaciones para ir cerrando. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 17, Evangelio según Juan capítulo 17. Dice de esta manera. Verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la tarea que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este texto, hay tanto que explicar acá, pero voy a tratar de hacerlo en pocas palabritas. Aquí vemos otra vez que aparentemente hay tres dioses. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Jesucristo no es Dios, acaso? Sí es. Dejamos establecido, Él es Dios. Pero aquí dice que hay un solo Dios. Luego dice aquí, esta es la vida que te conozcan a ti. Luego dice, glorifícame
dice contigo glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes que el mundo fuese. Entonces nosotros muchas veces tenemos la tendencia de pensar que Yeshua, así como dice en Miqueas capítulo 5, Miqueas capítulo 5, dice, permítame, dice, Miqueas capítulo 5, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, ¿de dónde va a salir? Desde el principio, desde la eternidad. Pero los dejará, o sea, va a dejar la eternidad hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Esta es la profecía del nacimiento en Belén del Mesías. Pero dice que el Mesías iba a salir, ¿y de dónde provendría? Desde la eternidad. Pero dice, dejará la eternidad hasta el tiempo en que ha de dar a luz la que ha de dar a luz. No dice que va a dejar la eternidad en el tiempo en que va a dar a luz. Antes él ya dejó la eternidad. Entonces acá en Juan capítulo 17 dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Cuando Yeshua se desprende del Padre, cuando fue puesto en el vientre de María, no, mucho antes. En Juan dice, antes de la fundación del mundo. El verbo sale, se desprende del Padre antes de la fundación del mundo, y el verbo es el que crea el mundo. En el principio creó Dios, dice, y la palabra creó el mundo. Juan dice que el verbo creó el mundo antes de la fundación del mundo. Acá en Miqueas dice que desde la eternidad es su origen, pero va a dejar la eternidad hasta el tiempo en que va a dar a luz la que va a dar a luz. O sea, hasta ese momento, porque en ese momento que iba a dar a luz, iba a tomar un cuerpo físico, iba a nacer, iba a entregar ese cuerpo para rescatarnos, pero iba a regresar al Padre. Pero no solamente eso. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 1, miren lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos en Él. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre todavía no estaba allí. Era una decisión. El Padre que iba a crear a la imagen del Hijo. Antes de la fundación del mundo. En 1 de Pedro capítulo 1 dice en el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Cuándo estaba dice el listo? Antes de la fundación del mundo, como un cordero. Pero ¿cuándo se manifestó? En los posteriores tiempos, para que por medio de él volvamos al Padre. En Apocalipsis dice que Jesucristo fue inmolado, estaba como un cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando Él crea el universo, cuando Él crea el mundo, es su palabra la que crea. Y Él está en el mundo. Por eso dice Juan capítulo 1. Miren lo que Juan capítulo 1 dice: en el mundo estaba, lo digo de memoria, por cuestión de tiempo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. En el mundo estaba. O sea, Él ya estaba en el mundo, pero todavía no estaba en cuerpo de carne. ¿Por qué? Porque Él ya salió. Pero no solamente eso. En Filipenses capítulo 2, Filipenses, no es Filipenses como en un lugar, decían, hasta había una panadería que tenía sus vehículos, decía Filipenses 3:14. No es Felipe, es Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Estoy leyendo Efesios. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se aferró, no estimó, no reclamó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Entiendes? Aquí está diciendo que Yeshua estaba en la condición de Dios. Ahora bien, dice que Él se despojó a sí mismo. La palabra se despojó a sí mismo, o sea, nadie le despojó, Él se despojó de esa gloria voluntariamente. Es la palabra kenosis. Kenosis. La palabra kenosis es exactamente esto que les voy a mostrar. Acá tengo no voy a mostrar la marca, una botella de agua. Miren lo que voy a hacer. Botella de agua. Esta agua, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo kenosis. Estoy trasvasando, o sea, de un envase estoy pasando a otro envase. Eso es trasvasar, no es traspasar. Trasvasar de una vasija a otra vasija. ¿Dejó de ser agua? No. ¿Cambió el color, el sabor, el gusto, la textura, la consistencia? No. Lo que cambió fue el envase. Estaba en esto de plástico y ahora está en un vaso de vidrio. Pero la esencia es la misma. Eso es lo que ocurrió con Yeshua.
estando en la condición de Dios, Él no se aferró a eso para venir y salvarnos como Dios, sino que se despojó, se vació en un cuerpo parecido al nuestro. Digo parecido porque la Biblia lo dice, porque en todo era semejante, pero sin pecado. Entonces Él se vació en un cuerpo de carne, pero nunca dejó de ser Dios. Nunca, tampoco se convirtió en un Dios. Él se hizo hombre, ¿por qué? Porque no podía salvarnos como Dios, porque no fue Dios el que murió. No podía enviar un ángel a rescatarnos, porque no fueron ángeles los que se perdieron. Eso lo dice en Hebreos capítulo 2, que Él no vino a rescatar a los ángeles, sino que vino a rescatar a la descendencia de Abraham. No dice a la descendencia de los gentiles, a la descendencia de Abraham. Él vino a rescatar. Lean Hebreos capítulo 2. Y dice que vino y destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y Él gustó la muerte por nosotros. Entonces Él no podía morir porque no tenía un cuerpo en pecado. La única forma de Él separarse del Padre, que es la muerte, era cargando nuestra culpa, cargando nuestro castigo. Entonces Él, de esa manera, entregó el Espíritu. Él en realidad no murió porque le mataron. Él murió porque Él entregó el Espíritu. Su cuerpo no podía morir, su cuerpo era inmortal. Pero cuando Él entrega el Espíritu, allí Él muere. Y se separa, ¿por qué? Porque Él carga con nuestra culpa. Entonces ahí hace esa separación. Pero Él nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó, como esta agua, nunca dejó de ser agua, solamente cambió de envase, digamos. No estuvo en un cuerpo. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? En primera a los Corintios capítulo 15. Con esto sí termino porque yo estoy mencionando varias cosas que están en el plan de cosas que voy a compartir en videos. Entonces, nada más para terminar. Primero a los Corintios capítulo 15. Dice en el verso 21 en adelante. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En este versículo hay más de 2000 años. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Y en realidad no dice Cristo las primicias, sino que originalmente dice Cristo la primicia. Dice, o primicias Cristo, dice en la versión Hunman. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, hace 2000 años. Luego los que son de Cristo en su venida. Ya pasaron 2000 años. Para que ustedes puedan ver cómo a veces un versículo abarca una línea de tiempo bastante extensa. Y acá pasa otro milenio. Dice, luego el fin. O sea, después de que Él haya reinado 1000 años, ya pasaron 3000 años. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso dice que la muerte va a ser arrojada al lago de fuego. Entonces, si el lago de fuego es el Padre, ¿cómo es que la muerte, que significa separación, va a ser arrojada en el Padre? Que es con quien
Yeshua nos reconcilió. No puede ser. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que hayan puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. No es un trabalenguas. Está diciendo que el Padre sujetó al Hijo todas las cosas, pero queda exceptuado. El Padre no está sujeto al Hijo, el Hijo está sujeto al Padre. ¿Por qué? Está sujeto al alma, a la obediencia, a Dios. Dice, verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces acá explico dos cosas. Hubo un desprendimiento antes de la fundación del mundo. La palabra vino, creó el universo, creó el mundo, creó al hombre. Ese hombre se reveló, pero en esto consiste justamente la expresión del amor, en que siendo Dios, Dios no envió a un ángel para morir. Dios no nos dejó desaparecidos o condenados, sino que tampoco Dios creó otro ser para que viniera a rescatarnos, sino que Él mismo, siendo Dios, vino a salvarnos. Por eso dice Yahweh o Jehová, Yeshua significa Jehová es salvación. No vino otro a salvarnos, Dios mismo vino a salvarnos, pero no podía salvarnos como Dios. Entonces Él se hace carne, se hace hombre, y viene y nos rescata. Y Él va a cumplir lo que Adán no cumplió. Adán tenía que reinar ese milenio y luego entregar el reino al Padre, pero Adán no cumplió. Yeshua viene y cumple el postrer Adán, como dice la palabra. Pero cumplido ese milenio, como Cristo, como ungido, como rey, el Padre desciende, la nueva Jerusalén desciende del cielo, va a reinar acá, y el Hijo mismo se sujetará, dice al Padre, otra vez, para que Dios sea el todo en todos. Por eso es que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, porque recién allí esta tierra va a poder contener toda la gloria y la grandeza del Señor. Y sobre este punto también añado algo que lo voy a explicar más en otra ocasión. Tenemos que entender que en la decisión y en la administración de Dios, cada parte de Dios tiene un rol decidido por Dios mismo, que sería así. Pablo dice en su carta a los Corintios, porque en el capítulo 8, porque para nosotros, aunque hay muchos que se llaman dioses, pero para nosotros hay un solo Dios, dice Pablo. Primero a los Corintios, capítulo 8. Ya que estamos en Corintios, vamos a leer. Dice, primero a los Corintios, capítulo 8, verso 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice entre paréntesis, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Fíjense lo que Pablo dice. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
pero no en todos hay este conocimiento. No en todos hay este conocimiento, porque muchos creen que hay 3 dioses. Pero hay un solo Dios, dice el Padre. Pero de Él procede el Espíritu, de Él procede el Hijo, la palabra enviada. Yeshua mismo dice, hay un solo Dios. No son 3 dioses. Pero en la economía, en la administración de Dios, Él escogió que de Él se desprendiera su palabra, creó el mundo y luego eso mismo, la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, dice Juan, y dio su vida, nos rescató. Dios, no dice el segundo Dios, sino Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16, lo hemos leído. No dice el segundo Dios fue manifestado en carne, no. Fue visto de los ángeles, justificado en el Espíritu. No dice y el tercer Dios Espíritu. Es un solo Dios, pero varias manifestaciones. De ahí que yo creo en la triunidad, no en la trinidad, o sea, no 3 dioses, sino un Dios único, manifestado en 3 maneras. Entonces, sobre este punto también, la iglesia cristiana evangélica no solamente que reemplazó a Israel en su doctrina, sino que en gran manera también reemplazó al Padre. Ustedes probablemente han oído o han visto o estén asistiendo a congregaciones donde siempre dicen, solo el Señor Jesucristo es el único Dios verdadero. Sí, por un lado, porque no hay 3 dioses. Pero dice, esta iglesia es cristocéntrica. Cristo es el centro de mi vida. Bíblicamente hablando, ni Cristo se definió como el centro de la vida. ¿No dice acaso Yeshua, yo soy la puerta? La puerta no es la meta, la puerta es la que nos introduce a. ¿No dijo Yeshua acaso, yo soy el camino? Uno no va y se queda parado en el camino. El camino nos conduce a. Pablo dice en su carta a Timoteo, capítulo 2, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, Jesucristo es el mediador. Jesucristo no es el centro. Jesucristo es el nexo, el mediador que nos conduce al Padre. Jesucristo es la puerta que nos encamina al Padre. Jesucristo es el camino que nos lleva al Padre. Y como dice en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, dice, en el verso 15 en adelante, hablando de Yeshua, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, lo que no se vio del Padre se ve en su manifestación en carne. Por eso dice, Dios fue manifestado en carne. El primogénito de toda la creación. Cuando habla de primogénito no habla de el primer creado ni nacido, sino está por encima, le corresponde el doble de todo lo que no es lo primero en todo. Porque en Él no solamente a través de Él, sino que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, y sobre esto vamos a hablar muchísimo en otro video, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas. O sea que Él no es cosa, Él es alguien, porque todas las cosas por Él fueron hechos. Y si Él es cosa, entonces fue creado, pero Él no fue creado porque Él no es cosa. Dice, y todas las cosas por Él, en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero que se levantó de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ahora fíjense, verso 20. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice, por medio de Él, por medio de Yeshua, por medio del Hijo, reconciliar consigo. ¿Con quién fuimos reconciliados nosotros? ¿Con el Hijo? No. Nosotros fuimos reconciliados con el Padre. Por eso es que la meta no es el Hijo, como la iglesia siempre predica. Jesucristo es el centro, Jesucristo es el centro. No quiero caer como blasfemo o irreverente. Yeshua es Dios, Yeshua es nuestro Redentor, Salvador, mi Rey, le amo, doy mi vida por Él. Pero gracias a Él fui reconciliado no con Yeshua porque Él murió por mí. Él es el precio, la paga por mi pecado. Fui reconciliado, gracias a Él fui reconciliado con el Padre, el origen, el único Dios. Entonces, en la decisión y en la voluntad de Dios, estableció que el Padre queda en su trono, pero el Hijo se hace carne. La palabra viene y se manifiesta como Redentor, como Creador, como Redentor. ¿Para qué? Para volvernos al Padre. Y el Hijo se hace temporalmente, por función, no por condición. O sea, Él nunca dejó de ser Dios, como dice en Filipenses, pero por cuestión de rol, por cuestión de tarea, por cuestión de función a llevar a cabo, Él se hace menos que el Padre porque está en una condición limitada en un cuerpo. Tanto es así que Él dice, el Padre es mayor que yo. ¿Pero por qué? Nada más por una cuestión de función de roles. Hasta que, como dice en 1 Corintios que hemos leído, el Hijo mismo volverá a sujetarse al Padre y ahí Dios va a hacer todo. Como dice en Zacarías, como dice en la palabra, dice, en aquel día Dios será uno. O sea, eso que se manifestó en 3 personas, otra vez va a volver a ser uno. Y Dios va a ser uno, el único. Ya no va a haber esa manifestación como la que hubo ahora. Otra vez dice, y en aquel día yo volveré a ser uno. Entonces, por una cuestión de roles, el Hijo se hizo menor al Padre. No por una cuestión de esencia, de naturaleza, sino función, rol. Entonces, llegado el momento, Él otra vez se va a manifestar al Padre. Entonces, en ese sentido, Dios mismo dice que por medio de Él fuimos reconciliados con el Padre. Entonces, no hay tal cosa como que la iglesia reemplazó a Israel. Tampoco hay tal cosa que ahora todo es Cristo, Cristo, Cristo. Él es el centro. Él es el conector. La misma palabra lo dice. Él es el mediador. El camino. Es el camino. Es la puerta. Pero somos reconciliados con el Padre. ¿Estoy acaso desmeritando la persona de Cristo? No. Estoy reconociendo la función que la triunidad estableció. Roles, funciones, hasta que el Hijo mismo
vuelva a aquella gloria como fue su oración, Juan capítulo 17, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Supuestamente iba a ser solamente una respuesta al comentario, pero por eso les dije que cuando hacen los comentarios, yo no tengo por costumbre dar respuestas simples de sí, no, estoy de acuerdo, no es así. Quiero que la gente sepa por qué debe creer lo que cree y por qué lo que muchas veces se enseña debe dejarlo de lado. Hay tantas cosas que resultan enseñanzas cotidianas, normales, pero cuando uno los pasa por la palabra, uno va a darse cuenta de que no es así. Como el ejemplo que le estoy poniendo. Es normal, es natural. La costumbre es, Cristo es el centro, y cantamos, Cristo es el centro de mi vida. El Padre es el centro. ¿A quién nos lleva Yeshua? Al Padre. Y eso nos lleva a otra cosa. La gente siempre dice, en el antiguo pacto teníamos un Dios, en cierta manera sanguinario, terrible, que mataba a niños inocentes, destruía pueblos. Pero en el nuevo pacto teníamos el amoroso Jesús, el misericordioso Jesús. Entonces Jesús es ahora el Rey de la gracia. Pregunto, ¿a quién nos lleva Yeshua? Resulta que Yeshua nos lleva a ese Dios sanguinario, y resulta que Yeshua vino a dar su vida para reconciliarnos con el Dios que mata inocentes, entre comillas, con el Dios que estableció que debemos obedecer sus mandamientos. Con ese Dios es el que Yeshua nos conecta, nos reconcilia. Ok, creo que por hoy hay bastante para volver a escuchar y ver este video y meditar en estas cosas. Les animo que, y yo no sé si después de esta explicación la gente va a querer escribir, pero de cualquier manera, anímense, pregunten, consulten, comenten. Y otra vez, explico lo que yo creo según la palabra. No estoy diciendo está mal en esto, en aquello, aunque en algunas partes dije no concuerdo con esto. Pero en ningún momento dije, hermano Eduardo, en esto estás mal. No. Dije, esto mencionaste, pero yo creo esto. Yo no comparto esto. Entonces, esa es la temática, digamos, que quiero mantener en las respuestas a los comentarios. Así que comparte este video si es que te resulta edificante. Si no te suscribiste, te pido que te suscribas, que hagas lo que sea necesario para compartir y para bendecir a otras personas con este video. Que el Señor, por su Espíritu Santo, nos dé y te dé, como dice la oración de Pablo, inteligencia espiritual para que sepamos todo lo que el Señor nos ha concedido. Efesios capítulo 1, a partir del verso 15 en adelante, pueden encontrar esa oración de Pablo, que es la oración que hago también para cada uno. Muchas bendiciones de parte de Dios y les espero en un próximo video. Shalom.